Sean bienvenidos de nueva cuenta a todos ustedes, nuestros histonautas, aquí a Histoflix. Soy el doctor Peralta, profesor del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM, y tendré el placer de acompañarlos a lo largo de algunas de nuestras siguientes cápsulas del tema de tejido epitelial. Espero que las disfruten y sean bienvenidos. Buen día a todos ustedes histonautas, bienvenidos a este primer episodio de 4 del tema tejido epitelial, donde revisaremos generalidades y láminas epiteliales. Espero sea de su agrado y bienvenidos. Para empezar, ¿qué es un tejido? Un tejido es una agrupación de células no necesariamente iguales y con función y origen distinto que al trabajar de manera coordinada llevan a cabo una función, y un tejido está formado por sus células y por su matriz extracelular. Existen 4 tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. De este hablaremos el día de hoy, del tejido epitelial. Así, el tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos. Viene de la palabra epi, que significa sobre, y telio, pezón o papila, y es descrito como un epitelio compuesto por células muy cercanas entre sí, con muy poca sustancia intercelular evidente que las separe. El tejido epitelial tiene origen embriológico en las 3 capas germinativas, es avascular y no tiene inervación, tiene una mínima matriz extracelular, forma uniones celulares, tiene polaridad estructural y funcional, descansa sobre una membrana basal y finalmente tiene permeabilidad selectiva. El tejido epitelial se puede clasificar si forma láminas epiteliales o si forma glándulas. De las láminas epiteliales, a su vez, se tienen dos: aquellas que recubren la parte externa y aquellas que revisten la parte interna del cuerpo. Un epitelio de recubrimiento característico es la piel. En cuanto a los epitelios de revestimiento, tenemos aquellos que se encuentran en el tubo digestivo, en la vía aérea, el tracto urogenital, cavidades y el sistema vascular. Los epitelios se pueden clasificar por su número de capas en simples, estratificados y pseudoestratificados, cuando todas las células tocan su membrana basal, pero no todas llegan a la parte superficial. También por la forma de las células de la capa superficial en planos, cúbicos, cilíndricos. Una célula plana es aquella en la que su ancho o longitud es mayor que su altura. Una célula cúbica es aquella en la que el ancho de la célula es parecido a su altura. Finalmente, una célula cilíndrica es más alta que ancha. Existen 2 epitelios más, que son el epitelio transicional y la transición de epitelios, de los que hablaremos más adelante. Así tenemos combinaciones de epitelios simples y epitelios estratificados. Las funciones del tejido epitelial son ser una barrera selectiva, como en la piel, dar protección mecánica en ciertos órganos, como en la vagina, una función de secreción, como en la vía aérea, de absorción en el intestino delgado, de transporte en los vasos sanguíneos y función receptora en los órganos de los sentidos. Veamos
a cada uno de ellos. El epitelio plano simple se va a localizar en el sistema vascular y se conocerá como endotelio, en las cavidades, formando a los mesotelios, en la capa parietal de la cápsula de Bowman, en los alveolos en el pulmón, en el corazón, formando al endocardio y finalmente al asa de Henle en el riñón. Aquí podemos ver al endotelio y a los alveolos, a los mesotelios, vistos de frente y vistos por arriba, y finalmente a la cápsula de Bowman. El epitelio cúbico simple se va a localizar en conductos pequeños de glándulas exocrinas, como el conducto estriado, el epitelio superficial del ovario, túbulos renales, folículos de la tiroides, plexos coroides y en folículos primarios iniciales del ovario. Aquí podemos ver a unos túbulos renales, un conducto pequeño de una glándula, a los plexos coroides, a los folículos primarios iniciales, al epitelio superficial del ovario y a la tiroides. El epitelio cilíndrico simple se va a localizar en el tubo digestivo desde el cardio hasta la región anal, en glándulas como la vesícula biliar, en el útero, formando la primera capa o más interna, el endometrio, en las tubas uterinas y en conductos de... Aquí vemos algunas imágenes del mucosa intestinal, cortes de vesícula biliar. El epitelio pseudoestratificado se va a localizar en el sistema respiratorio, en la vía espermática, desde el epidídimo hasta la primera porción de la uretra. Aquí lo vemos en un corte de tráquea. Aquí lo vemos en un corte de epidídimo. El epitelio plano estratificado se clasifica en aquel que tiene estratocórneo y aquel que no lo posee. El primero de ellos se encuentra en la piel, en la epidermis, y aquel que no lo tiene en cavidad oral, esófago, epiglotis, vagina y ano, lugares de gran fricción. Aquí lo podemos ver en la piel, un epitelio plano estratificado con una capa de estratocórneo, el corte de esófago sin estratocórneo, en vagina de igual manera, el epitelio púbico estratificado se va a localizar en conductos excretores de glándula y en folículos ováricos. Aquí vemos un conducto excretor con células cúbicas en más de una capa, un corte de ovario, donde podemos ver folículos primarios tardíos con epitelio cúbico estratificado. El epitelio cilíndrico estratificado se va a localizar en conductos excretores de glándula, los más grandes, y en conjuntiva tardía. Aquí podemos ver un corte de un conducto glandular con epitelio cilíndrico estratificado y un corte de conjuntiva tardía. Observe la capa más superficial de células con morfología cilíndrica. Y finalmente, el epitelio de transición o urotelio, que se va a localizar en
cálices menores, cálices mayores, ureter, vejiga y en la primera porción de la uretra. Las células tienen una forma de paraguas, de sombrilla, de cúpula o una forma globosa, como una famosa marca de pan. Vistas en un corte semifino, las células tienen esta apariencia globosa. Vistas en la papila urinaria, ¿y por qué le llamamos de transición o transicional? Esto es porque las células pueden modificar su forma dependiendo de la presión a la que se sometan. Tomemos el ejemplo de la vejiga. Cuando la vejiga está vacía, nuestras células están globosas o están relajadas. Cuando nuestra vejiga está llena, estas células se distienden, toman un aspecto plano. Para terminar, ¿qué es una transición de epitelios? Una transición de epitelios es un cambio brusco o súbito de un epitelio maduro a otro. Un primer ejemplo se da en la unión esófago-gástrica, donde el epitelio pasa de ser plano por la última capa de células nucleadas, estratificado, sin estrato córneo, a un epitelio glandular cilíndrico simple del estómago. Otra transición de epitelios se da a nivel del cérvix, donde pasa de un epitelio plano estratificado sin estrato córneo a un epitelio cilíndrico simple. Y en la unión anorrectal, de un epitelio plano estratificado sin estrato córneo a un epitelio cilíndrico simple. Finalmente llegamos a los histocitos. Recordemos entonces que un epitelio deriva de las tres capas terminales, es avascular y no tiene inervación, tiene mínima sustancia intercelular, tiene uniones celulares, polaridad y una membrana basal. Por sus capas lo dividimos en simple y estratificado, y por su forma en plano, cúbico y cilíndrico. Finalmente, al epitelio de transición, el epitelio pseudo estratificado. Eso es todo en esta cápsula. Espero les haya gustado. Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y en el departamento de histología. Hasta la vista.